y un saludo a todos. Y vamos a comenzar con una oración. Mari, si nos puede guiar, por favor. Querido Padre, Dios Todopoderoso, bendito y alabado sea tu nombre. Gracias, Señor, te damos de nuevo. Estamos muy agradecidos por que tú nos has cuidado durante esta semana, Señor, y especialmente te agradecemos porque de nuevo tenemos la oportunidad de poder conectarnos como hijos tuyos, Señor, para el estudio de tu santa palabra. Qué gozo y qué alegría, Señor. No hay nada más gozoso para nosotros que el estudiar tu palabra. Te pedimos una bendición especial para cada uno de nuestros amigos y hermanos que están conectados en este momento, los que se van a conectar y los que van a ver después esta lección del capítulo 8 de Daniel. Y te suplicamos también de que sea tu Espíritu Santo quien dirija este estudio hoy, que le dé sabiduría, entendimiento y discernimiento a cada uno de nosotros y especialmente a nuestra maestra Yani, para que, Señor, todo lo que aprendamos sea de tu palabra, de acuerdo a tu voluntad. Gracias te damos, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Muy bien, bueno, pues estamos continuando, ya vamos en el capítulo 8 de Daniel, y como siempre me gusta recalcar que la historia no es la historia de Daniel, así se llama el libro, pero realmente es la historia de los hechos que Dios hace con la humanidad, y precisamente para que nosotros conozcamos el futuro y sepamos lo que está por venir, ¿verdad? Entonces Dios nos da una vislumbre a través de su palabra de todas las cosas para que estemos preparados. El amor de Dios es tan grande por nosotros que ha hecho todo posible hasta que nosotros conozcamos el futuro a través de su revelación. Y ahora en este capítulo, que también tiene que ver con profecía, igual que el capítulo 7, realmente casi podríamos decir que son paralelos, porque la misma historia, nada más que ahora no va a comenzar en Babilonia. La del capítulo 7 comenzaba en Babilonia, ahora la revelación va a comenzar ya con Medo-Persia. Así que vamos a entrar de lleno entonces al estudio de este capítulo tan interesante, recordando siempre que es la misericordia de Dios la que nos permite conocer el futuro para que nosotros estemos preparados para su segunda venida, porque ya sabemos a través de estas profecías que quien va a establecer su reino va a ser Cristo Jesús, ¿verdad? Cuando caigan todas estas naciones y poderes que nosotros estamos estudiando en el capítulo 7, en el 8 y vamos a seguir también en el 9. Muy bien, entonces el primer versículo del capítulo 8 dice: la visión del carnero y del macho cabrío. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció a mí una visión, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. O sea que lo que está diciendo es, esa visión la había recibido 2 años antes bajo el reinado de Belsasar, rey de Babilonia, porque lo encontramos en Daniel 7:1, que él había recibido la otra visión 2 años antes. O sea, ahora ya estamos 2 años después. En el capítulo 7 decía que en el año primero de Belsasar, pero ahora es el año tercero de Belsasar. Han pasado 2 años y ahora él va a tener esta otra visión. Así que a esta altura ya Daniel era un ancianito de aproximadamente unos 80 años, bastante entrado en edad. Acuérdense que ya con Belsasar va a terminar el imperio babilónico, ¿verdad? Y el versículo 2 dice: y vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. Al recibir esta segunda versión, Daniel se encuentra precisamente junto, dice, al río Ulai. Aproximadamente es un libro de unos 300 metros de ancho, o sea que es un río caudaloso en Susa, que era pues la capital de la provincia de Elam, que estaba en todavía entonces en manos de Babilonia. Y pues precisamente allí, en esa ciudad, tenía el palacio del rey. Versículo 3. Entonces dice que alcé mis ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río,
y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro. Y el más alto creció después. En esta visión que tiene Daniel, vemos nuevamente bestias, ¿verdad? Allá las vimos como león, como oso, etcétera. Aquí la primera que vemos es como un carnero. Y saben ustedes de que este carnero tenía, dice, 2 cuernos, uno más alto y uno más chico, que va a representar ahora, porque estaba por caer, en ese tiempo estaba por caer el imperio babilónico, o sea que ya la visión ya no iba a incluir a Babilonia. Y comienza con Medo-Persia. ¿Se acuerdan ustedes que en la época del capítulo 2 vimos que es la sección de plata del pecho de la estatua que tiene 2 brazos, otra vez, 2 cuernos? Y en la del capítulo 7 lo vimos como un oso que levantaba un hombro más que el otro, ¿verdad? Porque una nación era más fuerte que la otra. Los persas siempre fueron más fuertes que los medos. Así que este carnero, pues nos está representando precisamente, ¿verdad?, a Medo-Persia. Y saben, la misma palabra de Dios más adelantito nos va a dar a conocer muchos de estos detalles. Así que a partir del versículo 16, vamos a ver que Dios mismo nos va a dar la interpretación a través del ángel Gabriel, que le va a estar explicando la visión a Daniel. Así que esto nos facilita la comprensión inmediatamente, ¿verdad? No tenemos que estudiar mucho porque el mismo Dios nos da la interpretación. Entonces, los 2 cuernos representan a los medos y a los persas. Y la bestia, el carnero, que los incluye a ambos en su alianza, ¿verdad? O sea, el carnero representa Medo-Persia. Versículo 4 dice, vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte, al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y dice, y crecía. Así que vemos nosotros que fue precisamente el imperio persa, ¿verdad? Que al hacer esta alianza precisamente se conquistó hacia todos estos puntos cardinales. También este versículo nos añade en la repetición profética detalles adicionales, porque esa ha sido la primera visión que vio Daniel, es la que se repite en el capítulo 7 y en el capítulo 8 y en el capítulo 9. O sea que Dios le mostró a Daniel el futuro desde el tiempo en el que él vivía hasta la venida de Jesús. Nada más que en cada capítulo nos va dando nuevos detalles. Recordemos que en la visión del capítulo pasado vimos nosotros que esta alianza Medo-Persia estaba representada por el oso que tenía en su boca 3 costillas. ¿Se recuerdan ustedes? Pues estas 3 costillas eran las naciones que ellos habían conquistado, como era Babilonia, Lidia y Egipto. Y ahora se nos añade no solamente el nombre, allá el nombre de las naciones, pero en este caso nos dice que va a ser, como dice ahí, que fue al poniente, al norte y al sur. 3 puntos cardinales de los 4, y representaba a Babilonia, a Lidia y a Egipto, ¿verdad? Porque ellos pues conquistaron a estas naciones. ¿Quién es la que estaba al poniente? Era Babilonia. La que estaba al norte era Lidia, y al sur era Egipto. Así que nos va dando más detalles. Versículo 5. Mientras yo consideraba esto, había aquí un macho cabrío que venía del lado del poniente. Vean ustedes, del lado del poniente venía sobre la faz de toda la tierra, y dice que sin tocar la tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable ante sus ojos. Nuevamente, pues la explicación del ángel Gabriel nos va a facilitar la comprensión inmediata, porque como dije, del versículo 16 en adelante, el mismo ángel nos va a dar la explicación acerca de este macho cabrío con su notable cuerno. El macho cabrío, pues, es realmente el rey de Grecia,
y el cuerno grande que tenía entre sus ojos era el rey primero, dice, y era precisamente Alejandro el Magno, ¿verdad? Así que este macho va a representar al imperio de Grecia y su cuerno, pues, Alejandro Magno. Y como nos dice que venía, dice, sin tocar la tierra, o sea que venía a una gran velocidad. Y fue precisamente como el reino de Alejandro se expandió de una manera tan rápido. Fíjense que allá en la profecía anterior que vimos la semana pasada, nos decía que Babilonia tenía 2 alas, pero en cambio la bestia que representaba a Grecia tenía 4 alas, ese leopardo con 4 alas, porque la mitad del tiempo que le llevó a Nabucodonosor, a los babilónicos, conquistar el mundo, en la mitad del tiempo le llevó a Alejandro Magno. Era tan joven él cuando conquistó el mundo conocido, por decir así, ¿verdad? Así que al decir que el macho cabrío venía sin tocar tierra, nos da a entender que prácticamente venía volando, ¿verdad? Y pues como ya expliqué, que en solo 12 años conquistó todo el imperio griego. O sea que fue en poco tiempo realmente, ¿verdad? Y como digo, pues él estaba muy joven y pues vamos a ver unos detalles más de esta historia. Versículo 6. Dice el versículo 6, vi hasta que el carnero de los 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero, se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos. Acuérdense, los 2 cuernos Medo-Persia. O sea, de que Grecia vence a Medo-Persia. Y esto es historia, esto solamente hay que ir a los libros y nos vamos a dar cuenta que es exactamente como Dios dijo, ¿verdad? Las cosas han sucedido. ¿Por qué? Porque Dios conoce el fin desde el principio. Entonces dice que el carnero no tenía fuerza para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó. Y no hubo quien librase al carnero de su poder. Vemos nosotros que entonces Alejandro vence, ¿verdad? Si leemos también hasta el versículo 8, vence a Medo-Persia y dice, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estaba en su mayor fuerza. A aquel cuerno fue quebrado, acuérdense que había un cuerno, y en su lugar le salieron 4 cuernos, notables hacia los 4 vientos del cielo. Otra vez, esta es una repetición más o menos de lo que dijimos en la lección pasada, nada más con diferentes tipos de bestias, ¿verdad? Porque en aquella ocasión Grecia estaba representado por un leopardo. Así que la profecía dice que el cuerno grande fue quebrado estando en su mayor fuerza. Así se describe la muerte de Alejandro Magno, que después de haber conquistado el vasto imperio griego, murió a los escasos 33 años. Fíjense qué interesante, la misma edad a la que murió nuestro Señor Jesucristo, cuando realmente era la época en la que se consideraba a un hombre ahora estando maduro y en la plenitud de la fuerza de su juventud. Así que así lo describe exactamente el versículo. Además, este versículo nos presenta la subdivisión del imperio tras la muerte de él, porque ven ustedes que dice que cuando ese gran cuerno fue quebrado, dice que en su lugar salieron 4 cuernos notables y dice hacia los 4 vientos del cielo, ¿verdad? También lo explicamos en la semana pasada que los 4 generales que se impusieron en la lucha de poder tras la muerte de Alejandro Magno, después del asesinato de sus descendientes, ellos se dividieron el reino en 4 partes. Y ya les expliqué que eran Casandro, Ptolomeo, Lisímaco y Seleuco, ¿verdad? Y luego el versículo 9 dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño. Fíjense qué interesante. O sea que después de Grecia va a aparecer, allá vimos una bestia espantosa y de ahí sale el cuerno. O sea que en la transición aparece el cuerno pequeño, aquí aparece también y dice que creció mucho al sur, al oriente
y hacia la tierra gloriosa. Así que vemos nosotros entonces, ¿verdad? De que después de que cae Alejandro Magno, el imperio fue dividido en 4 secciones y se dividieron las provincias, pero después de ellos va a salir un cuerno pequeño. O sea, no es durante, sino después va a aparecer un cuerno pequeño. Así que, como vemos nosotros, Dios representa las profecías por medio de símbolos, ¿verdad? Así lo presenta no solamente en el libro de Daniel, pero también en el libro de Apocalipsis. Y realmente Dios lo hizo para proteger su palabra. Ustedes tienen que recordar que hablamos en la lección pasada cómo la iglesia, por medio del papado, prohibió durante casi 800 años el estudio de la Biblia o que se tuviera una Biblia. Se prohibió su lectura y en lugar de eso se puso la tradición. Y durante la soberanía de Europa era la tradición la que reinaba. Si Dios hubiese inspirado a Daniel para que escribiera abiertamente la verdad acerca del Vaticano, sin utilizar estos símbolos, este inmenso poder no hubiera sido, no solamente hubiera pues prohibido la palabra de Dios y los 1260 años de la soberanía papal, sino que podría haber eliminado y destruido los libros proféticos de Daniel y de Apocalipsis que estaban desenmascarando precisamente este poder del cual la palabra de Dios nos da tantos detalles. En el versículo 9 dice que de uno de ellos, o sea, de esos 4 cuernos que tenía esta bestia, de uno de ellos, sabemos que se trata de uno de los 4 vientos de donde salió el cuerno pequeño, porque si leemos detenidamente, fíjense que dice así: en aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables. Dice después, hacia los 4 vientos del cielo. Y luego dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño. La mayoría de la gente lo interpreta que de los 4 cuernos, de ahí salió un cuerno. Pero fíjense que después de los cuernos menciona 4 vientos del cielo. Y después entonces dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño. Entonces, ¿de dónde salió el cuerno pequeño? ¿Salió de los cuernos o salió de los vientos? Entonces, y que dice que salió y creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. El versículo 9 nos muestra de cuál dirección, porque es de un punto cardinal, de donde sale y va a crecer, dice, hacia el sur, al oriente y la tierra gloriosa, que nos da a entender, ya sea que sale del norte, del oeste o del occidente, y gracias al contexto histórico que sigue, sabemos que el cuerno pequeño salió del oeste, o sea, del occidente, pues Roma atacó desde esta dirección, porque acuérdense que el imperio que va a seguir después de Grecia es precisamente Roma. Así que el ángel Gabriel explica que el cuerno pequeño se levanta independientemente al fin del reinado de estos 4 reinos griegos, lo que confirma que no puede haber surgido a la vez de uno de esos 4 cuernos o de esos 4 reinos. Sabemos muy bien quién puso final al imperio de Grecia, porque como digo, está en los libros de historia. Fueron los romanos los que conquistaron y convirtieron a Grecia en una provincia romana que después le pusieron el nombre latino de Acaya. La secuencia de los reinos de Dios se repite no solamente en el capítulo 2, sino también en el capítulo 7. Y en todos los capítulos sabemos cuál es la secuencia: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Entonces es de suponer que la potencia mundial después de Grecia, en Daniel capítulo 8, pues también es Roma, ¿verdad? Porque esa ha sido la secuencia que ha llevado toda la profecía que Dios le ha mostrado a Daniel.
el cuerno pequeño mencionado en Daniel 8:9 nos recuerda inmediatamente al cuerno pequeño que estudiamos la semana pasada, que llegamos a la conclusión que es Roma papal, ¿verdad? Y se acuerdan ustedes que la semana pasada estudiamos las 11 características que las estudiamos realmente con lujo de detalles. Fue quizás el estudio más largo que hemos tenido porque teníamos que tocar todos estos detalles. Así que unas cuantas palabras paralelas se repiten ahora en este nuevo cuerno, en este nuevo capítulo, perdón, en este cuerno del nuevo capítulo. Y que si seguimos leyendo, el versículo 10 en adelante, bueno, aquí tenemos una diapositiva, ¿verdad? De cómo fue que se extendió el reino, ¿verdad? A los 3 puntos cardinales. Muy bien, el versículo que sigue. Entonces dice, y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Está hablando de ese cuerno pequeño. Y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció, dice, contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo, y en su lugar, y el lugar de su santuario fue echado por fuera, por tierra. Ven ustedes que hay palabras que se van repitiendo, las mismas que vimos en la semana pasada acerca de ese cuerno pequeño, como por ejemplo, dice que persigue y vence a los santos. Esa es la divina forma didáctica de cómo Dios nos enseña. Nuestro Creador siempre provee a cada estudiante sincero de su palabra, de las profecías, nos da las mismas características paralelas para poder identificar inmediatamente y sin lugar a dudas el poder de el poder de lo que de este reino, de este caso que estamos hablando, ¿verdad? Como por ejemplo la Roma en las 2 fases, porque después de Grecia pues sigue el Imperio Romano, pero el Imperio Romano después se va a convertir en el papado, que hasta el día de ahora lleva el nombre de Roma. La iglesia, dicen, es la iglesia católica, apostólica y romana. O sea, de que iba a existir todavía esa sección del hierro de las piernas de la estatua, así como en la otra vimos nosotros también, ¿verdad? De que iba a existir hasta el tiempo de la venida de Jesús, porque cuando llegan los pies se convierte en barro y hierro, o sea que Roma todavía estaría presente al final del tiempo. Así que el cuerno pequeño y la bestia que vimos en el capítulo pasado, y la bestia es el cuerno pequeño, son, podríamos decir, intercambiables. La bestia va a producir el cuerno pequeño en el capítulo 7, y aquí en el cuerno pequeño, que va a tener las mismas cualidades que tuvo el cuerno pequeño de la bestia del capítulo 7. Si usted no escuchó el capítulo 7, le animo para que vaya al internet y en YouTube busque la lección de la semana pasada. Es un poco larga porque estudiamos bastante acerca de esto, lo dimos en detalle, en lujo de detalles, pero les aseguro que valdrá la pena que lo hagan. El cuerno pequeño representa en este versículo, comenzando con la Roma imperial. Y de ellos, dice, ¿verdad? Salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. En la palabra de Dios siempre la tierra gloriosa se ha conocido pues como a la tierra de Israel, ¿verdad? El pueblo de Dios que estaba en Israel. Este versículo describe la primera fase de la Roma imperial, en sus ataques y conquistas horizontales. Los romanos vinieron desde el noreste, como ya dijimos, del occidente, cuando eran todavía pequeños, y conquistaron primero al sur, que fue África. Allá conquistaron a Egipto, y en aquel tiempo estaba dominado por Ptolomeo, que era uno de los 4 generales de Alejandro Magno. Luego conquistó al oriente, o sea, Grecia, Asia Menor, Siria, toda esa área. Y al último, la tierra gloriosa, que fue la tierra de Palestina, porque ustedes se recuerdan que Roma, cuando Jesús nació, Roma estaba bajo el dominio del Imperio Romano. El término tierra gloriosa también se usa como tierra deseable, ¿verdad? Y se encuentra en varias partes de la Biblia.
porque era una tierra especial preparada para el pueblo de Dios. Ahora, si vemos en el versículo 10, dice que se engrandeció hasta el ejército del cielo, parte del ejército y de las estrellas echó por tierra. Nosotros sabemos pues que el diablo, cuando fue echado del cielo, se llevó a una tercera parte de las estrellas del cielo. Pero ¿qué tiene que ver el diablo con este cuerno pequeño? ¿Y qué tiene que ver con el papado? ¿Y qué tiene que ver con todas esas cosas? Bueno, en Apocalipsis, por ejemplo, el capítulo 13, nos explica que el que le da la fuerza a este nuevo imperio, a este nuevo gobierno que va a aparecer, que se le llama el cuerno pequeño, es precisamente el diablo el que se lo da. Dice que Satanás le dio su poder, le dio el trono, le dio autoridad. Así. Entonces vemos nosotros que aquí dice que se engrandeció hasta el ejército del cielo. O sea que está hablando que este poder estaría en contra del cielo. La Roma papal, en sus ataques y conquistas verticales, aquí le encontramos por tercera vez la transición entre la Roma imperial y la Roma papal. Dice que se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. En la Biblia, el príncipe de los ejércitos es Cristo Jesús. Y vemos nosotros que, hablando otra vez de las estrellas del cielo y el ejército celestial, también puede ser no solamente el ejército de Dios en el cielo, pero también puede ser el ejército de Dios aquí en la tierra, porque saben ustedes que en la Biblia nos demuestra o nos enseña que también las estrellas son un símbolo de los hijos fieles de Dios. El mismo Daniel en el capítulo 12, versículo 3, lo vamos a estudiar más adelante, dice que las estrellas del ejército del cielo, dice, bueno, ya que lo tengo aquí, de una vez les voy a leer Daniel capítulo 12, versículo 3, que dice, y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas a perpetua eternidad. O sea que los hijos de Dios que predican el evangelio, que llevan a otros a los pies de Jesús, también se les conocen como estrellas, ¿verdad? Estrellas brillantes. Así que es importante conocer todo este tipo de símbolos para que lleguemos a entender de lo que está hablando, ¿verdad? Porque dice que las estrellas del ejército del cielo, que el cuerno pequeño echó por tierra y pisoteó, son los santos de Dios que persiguió, torturó y asesinó durante la Inquisición, durante la Edad Media, durante la soberanía papal en Europa, en aquellos 1260 años de los cuales estudiamos la semana pasada. Los versículos lo describían así. Y yo veía que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Y a los santos del Altísimo dice quebrantará. Eso lo leímos la semana pasada en Daniel capítulo 7, versículo 21 y versículo 25 también. Gracias a Dios que no pudo destruir a todos los santos, sino solamente una parte de ellos, como nos dice aquí, pues, en el versículo 10, ¿verdad? Dice, y parte del ejército, o sea, no pudo a todos. Parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó, dice. Ahora Dios repite esta característica fundamental en la descripción del cuerno pequeño y su poder. Veamos si seguimos leyendo versículo 12, ¿verdad? Dice que a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Este cuerno, vemos nosotros, que va a hacer mucho estrago en el pueblo de Dios, que se va a levantar contra Dios mismo, que va a echar por tierra la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad es la palabra de Dios. La verdad es Jesús. La verdad es el Espíritu Santo. La verdad son los mandamientos. Y si ustedes ven, todo eso lo ha echado por tierra. La verdad, porque ahora la Roma papal ahora enseña que la tradición vale más que la palabra de Dios. Dice que iba a echar por tierra la verdad. ¿Por qué? Porque ahora Jesús no es el único, la Biblia enseña que es el único intercesor entre Dios y los hombres, es Jesús. Pero resulta que ahora la Roma papal nos enseña a nosotros
que podemos ir a través de santos, que podemos ir a través de la Virgen María, etcétera, etcétera, o que podemos llegar a Dios a través de penitencias y cosas por el estilo. Eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Dice que hizo cuanto quiso y prosperó. Y la gente a veces dice, ay, dice, pero es que es la iglesia más grande. En la Biblia nunca ha sido la iglesia más grande, la iglesia de Dios. Siempre ha sido un pueblo pequeño. Esa es una de las características del pueblo de Dios, que no es el pueblo más numeroso, sino que es por eso el Señor Jesús le llama manada pequeña. Entonces dice el versículo 13, entonces había un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba. Vean ustedes que no es Daniel el que está hablando aquí, sino que un santo le habla a otro santo y le pregunta, ¿hasta cuánto durará la visión del continuo sacrificio de la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Ellos van a preguntar, ¿es esto para siempre o esto va a tener un fin? O sea, están haciéndose la pregunta, ¿cuánto tiempo va a durar esto, verdad? Así que vemos nosotros, si seguimos leyendo en el versículo 14, el versículo 14 le dice el tiempo que se va a llevar y le dice hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Y aconteció que mientras yo, Daniel, contemplaba la visión y procuraba comprenderla, aquí que delante de mí uno con apariencia de hombre. Vean ustedes que la respuesta que le da es que va a tener fin ese reino de esa bestia, de ese cuerno pequeño que se ha engrandecido y que ha llenado a toda la tierra con la mentira, con el engaño, ¿verdad? Así que el fin de este sistema papal es otro detalle que nos permite identificar inmediatamente a este sistema anticristiano, pues es la última parte de la descripción del cuerno pequeño en Daniel 8, que dice que será quebrantado, aunque no por mano humana. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante en el versículo 25, que dice precisamente eso. Aquí Dios utiliza el propósito, la misma terminología que usó también en el capítulo 2 de Daniel, donde Dios describe que al fin de la historia humana, tras el juicio celestial, ¿se acuerdan que ustedes que decía que iba a arrancarse una piedra, no con mano? O sea que no es asunto de humanidad, sino que va a ser por la voluntad de Dios, va a ser quebrantado. Y luego aquella piedra nosotros vimos que se convirtió en el reino de Dios, que nunca será dejado a nadie más y que será para toda la eternidad, ¿verdad? Que representa pues la segunda venida de Jesús y que esa piedra iba a impactar los pies y iba a destruir todito. Entonces así será también en la venida de Jesús. Así que en el versículo 11 vimos nosotros que se engrandece contra Jesucristo, quita el continuo y echa por tierra el lugar de su santuario. El lugar del santuario de Dios pues siempre estuvo en Israel, ¿verdad? Y ahora nosotros sabemos que la sede de la iglesia madre pues no es precisamente en Israel. Seguimos leyendo en el versículo 2 que decía que cometía prevaricación, que le fue entregado el ejército, y dice también que echa por tierra la verdad. Y también en el versículo 25 vamos a ver un poquito más adelante, que dice que va a prosperar el engaño en su mano y que es entendido en enigmas, es sagaz, todas esas cualidades tiene el cuerno pequeño, hace lo que quiere, hace arbitrariamente. Dice el versículo 12, decía que va a prosperar, que era un rey altivo de rostro, lo vamos a ver también en el versículo 23, y que destruye a los fuertes y que sin aviso va a destruir a muchos y que causa grandes ruinas. Todos esos son características del cuerno pequeño, ¿verdad? Seguimos. El versículo 16 dice, y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo, Gabriel, enseña a la visión, porque definitivamente Daniel no había entendido. Él no sabía que eso. Para nosotros es fácil entenderlo ahora porque estamos viviendo después que ya sucedieron las cosas y que ya sabemos que después de Babilonia vino Medo-Persia,
Persia, y que después de Medo-Persia vino Grecia, y que después de Grecia vino Roma. Para nosotros es más fácil. Todo lo que tenemos que hacer es ir al internet, buscar historia, o poder ir a una biblioteca, buscar libros de historia, y lo entendemos perfectamente. Pero para Daniel eso estaba en el futuro, así que él no había entendido. Versículo 17 dice: luego vino acerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. ¿Para quién era la visión? Para nosotros, que estamos viviendo en el tiempo del fin. Se la reveló a Daniel, pero para beneficio nuestro. Daniel no la podía entender. Es más, hasta la palabra de Dios dice que hasta se enfermó porque él quería entender y no podía. Sin embargo, Dios le va a dar una revelación. Versículo 18. Dice: mientras él hablaba conmigo, caí dormido en la tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Y me dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira. Vean ustedes, Dios está enojado porque eso es para el tiempo del fin. El Señor está enojado por todas las maldades, por las cosas que se hacen, porque se pervierte su palabra, porque no se predica la verdad, sino el engaño, etcétera, etcétera. Versículo 20. Y ahora vamos a empezar a recibir la revelación. Y empieza el ángel y le dice: en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. ¿Ven ustedes? Dios mismo nos da la interpretación. Y el macho cabrillo, que fue el que siguió, es el rey de Grecia. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Bueno, nosotros sabemos que fue Alejandro Magno, ¿verdad? Y sigue dando la interpretación. Ya no voy a hablar más de esto porque ya lo dije anteriormente. 22. Entonces dice: y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, pero no con la fuerza de él. Y hablamos de los 4 generales, ¿verdad? De Seleuco, Ptolomeo, etcétera, etcétera. Bueno, no voy a repetir eso. 23. Y al fin del reinado de esto, o sea, al fin, no dice de ahí, sino que al fin, cuando ello ya acabó, cuando los transgresores lleguen al colmo, aquí se iba a levantar un rey. Aquí viene el cuerno pequeño. Este es el cuerno pequeño. Él aquí le llama el rey. Rey altivo de rostro. O sea, una persona arrogante, entendido en enigmas. O sea, que iba a ser astuto. Empieza a dar otra vez, ¿verdad? A describir al cuerno pequeño, que son las mismas descripciones que nos dieron en el capítulo anterior acerca del cuerno pequeño. Así que la manera de engrandecerse del cuerno pequeño es el colmo, pues se engrandece contra Jesucristo mismo, tal como Jesús es Señor de señores y Rey de reyes, pues así se hace llamar el Papa, Rey de reyes y Señor de señores. Seguimos leyendo, versículo 24. Dice: y su poder se fortalecerá, mas no con su propia fuerza. ¿Se acuerdan que les dije? No con su propia fuerza. Voy a leer un versículo de Apocalipsis capítulo 13, porque aquí aparece también esta misma bestia, nada más con de otra forma. Dios nos la muestra de muchas maneras para que entendamos esto. En el capítulo 13, 1 en adelante, dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas nombres blasfemos. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Ven que esta bestia tiene todas las características de todos los reinos que hemos visto. Y el dragón dice: ¿y quién le da el poder? Dice: y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Y aquí nos dice: su poder se fortalecerá, pero no con su propia fuerza, y causará grandes ruinas y prosperará, y arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Definitivamente que nos está describiendo un poder que va a estar en contra de lo que significa Dios y su pueblo y su verdad. Así que encontramos entonces, ¿verdad?, de que no recibe que su poder lo recibe precisamente de Satanás. Y eso es espantoso, porque si alguno de ustedes me está escuchando y quizás usted es parte de la Iglesia Católica,
usted tal vez se sienta ofendido, pero déjeme decirle una cosa, no se ofenda, porque Dios le está dando la oportunidad de conocer una verdad que millones de personas no conocen, porque no se está dirigiendo a usted de manera personal, porque usted puede ser una persona que ama a Dios con todo su corazón. Puede ser una persona que usted le sirve a Dios con lo mejor de lo que usted tiene, pero tal vez el Señor ahora quiere darle una luz para que estudie, para que analice, para que no se deje engañar, porque el diablo es astuto para querer engañarnos y que nos perdamos. El Señor un día llega un momento que le dice a su pueblo, salid de ella, pueblo mío, y no seáis partícipe de sus pecados. Eso es lo que dice el Señor. Así que el Señor tiene misericordia de todos. Yo salí de la Iglesia Católica. Un día al estudiar la palabra de Dios, me sentí indignada de ver que lo que yo había creído toda la vida era una mentira. Y poco a poco fui conociendo estas verdades y les digo de corazón, me dolió, me sentí enojo, sentí furia, sentí muchos sentimientos encontrados en mi corazón, pero decidí, a final de cuentas, creer la palabra de Dios antes que la palabra de los hombres. Y ahora puedo hablar de estas cosas. Y yo sé por lo que algunos tal vez tienen que pasar, que no es fácil, que es doloroso, pero el Señor nos llama a que seamos puros y santos, porque Él viene a buscar a su pueblo muy pronto y queremos que todos estemos listos para encontrarnos con el Señor. Así que ahora nos dice con más precisión y directamente, ¿verdad? ¿Quién es esta persona? Que está en contra de Cristo, que se pone en lugar de Cristo. Pues la palabra griega anti significa a la vez contra o en lugar de. Y es justamente lo que el sistema del Vaticano ha hecho. Se ha puesto en lugar de Cristo. Es más, el Papa se llama él vicario de Cristo. O sea, vicario quiere decir representante de Cristo aquí en la tierra. Y la Biblia no enseña eso. En el capítulos, a partir del capítulo 14 al 17 del Evangelio según San Juan, nos habla que el representante Jesús dijo, yo me voy, pero les enviaré el Espíritu Santo, el cual estará con ustedes y les enseñará todas las cosas que yo os he hablado. Así que el que está en lugar de Dios, en lugar de Jesús aquí en la tierra, es el Espíritu Santo. No ha dejado Dios a otro hombre o a otros hombres. No, Dios mismo sigue con nosotros. Así que, como digo, pues el cuerno pequeño, el sistema papal se ha puesto en lugar de Cristo, pero en realidad está en contra de Cristo, por eso lo vuelve a sacrificar en cada misa. En cada misa se sacrifica a Jesús. Ellos dicen que el pan y el vino es la misma carne y la misma sangre de Jesús, ¿verdad? Y lo vuelven a sacrificar y sacrificar. Cuando la Biblia enseña que Jesús solo hizo un sacrificio y que ese es bueno para siempre, que no hay necesidad de sacrificarlo más de una vez. Daniel capítulo 8 está íntimamente ligado con la segunda epístola que Pablo escribió a los tesalonicenses y pues les recomiendo que la lean, porque ahí nos habla también de que iba a aparecer este sistema. Nadie os engaña en ninguna manera, dijo Pablo en Tesalonicenses, porque no vendrá, Jesucristo no iba a venir, sino que antes iba a venir la apostasía. Apostasía es negar a Cristo, ponerse en lugar de Cristo o blasfemar de Cristo. Esa apostasía, dejar de creer lo que era la doctrina pura de la iglesia. Dijo, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios y se hace pasar por Dios. Esas no son palabras suaves, son palabras muy duras. Debemos de tener humildad en nuestro corazón para estudiar su palabra y estudiarla con una mente abierta, pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude a entender estas cosas. El diablo se apodera de todo lo que es de Dios. Desde el principio a Eva la engañó haciéndole creer que Dios no quería lo mejor para ella. Le dijo, con que sabe Dios que si comes de esta fruta vas a ser como diosa. Él estaba mintiendo, pero él lo que quería era que ella dejara de confiar en Dios,
Y es lo mismo que quiere hacer con nosotros. Y con el engaño llegó a ser el príncipe de este mundo, porque usurpó el lugar de Adán. Adán era el representante, podríamos decir, que Dios había puesto aquí en esta tierra, pero el dueño verdadero es Jesús, porque él hizo el mundo. Y Roma es la potencia principal que el diablo está usando hoy en día para poder engañar a la mayoría de las personas. El diablo engrandeció su corazón cuando se opuso a Dios allá en el cielo y se quiso sentar en el trono de Dios, y por eso fue que hubo esa gran batalla en el cielo, ¿verdad? Y tuvo que ser echado del cielo y trató de engañar, y miren qué astuto es, que engañó a la tercera parte de los ángeles del cielo y se las trajo, y ahora los conocemos como demonios. Y lo mismo hace ahora el diablo, usurpando el lugar que solo le corresponde a Dios, quien es el creador de los cielos y la tierra. Así que acordémonos de estas características, es importante. Dice también que sus blasfemias, al oponerse en lugar de Dios, dice perdonar pecados. Ya lo estudiamos la semana pasada. Ego te absolvo, dice el sacerdote después de que si usted va, se confiesa. Pero el único que tiene poder para perdonar pecados es Dios, ¿verdad? Y luego también el cuerno pequeño se dio la autoridad, entre comillas, de cambiar los mandamientos de Dios y de llamarse infalible. El Papa dice él que él es infalible y él es el representante de Dios en la tierra, cosa que no es así. Y como digo, pues cambió 2 mandamientos de la ley de Dios, los quitó. Quitó el mandamiento que dice, no te harás imágenes, ni te inclinarás a ellas, ni las adorarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Ese mandamiento lo borró de la ley de Dios. En el catecismo no existe ese mandamiento. Y luego el 4º mandamiento, que nos manda a guardar el sábado como día de reposo, también lo quitó de la ley de Dios. Si usted es catequista, usted no conoce esos mandamientos porque no le enseñaron eso. En lugar del sábado dice guardar las fiestas o celebrar las fiestas. Pero ¿cuáles fiestas? Las fiestas de la iglesia, no el sábado del Señor, etcétera, etcétera. Bueno, no voy a repetir la presentación pasada, pero encontramos pues que este poder iba a causar grandes ruinas, iba a prosperar, iba a actuar arbitrariamente y que iba a destruir a los fuertes y al pueblo de los santos. Versículo 25. Dice, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Hay cuántas gentes engañadas que sinceramente adoran a Dios creyendo que lo están haciendo de la manera correcta, pero dice que han sido engañados. Y dice, y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos. En la semana pasada hablé de cuánta destrucción. Hasta nuestros antepasados aquí en las Américas fueron destruidos por ellos, mandados por los conquistadores y los descubridores, que todos eran católicos y que venían con sacerdotes que trataban de convertir a todos los indios de los pueblos, y al que no se convertía lo mataban. Y se levantará, dice, contra el príncipe de los príncipes. ¿Quién es el príncipe de los príncipes? Pues no hay nadie más. En la palabra de Dios le llama príncipe de paz, le llama Jesús. Jesús es el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. ¿Se acuerdan ustedes allá en capítulo 2 de Daniel, que hablamos también? La roca fue cortada, la piedra fue cortada no por mano humana. Y se acuerdan ustedes también en el capítulo 5 de Daniel, que hablamos aquella mano que no tenía cuerpo, solo era la mano, era una mano santa que escribió Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Dios interviene, hermanos. Últimamente Dios está en control de todas las cosas, aunque a veces hoy pareciera que no es así, pero ya Dios nos dijo que íbamos a vivir en tiempos peligrosos. Y el mismo Señor Jesús nos dijo, mirad que nadie os engañe, porque este poder iba a ser sagaz, iba a prosperar el engaño en su mano. Seguimos leyendo. Versículo 26. La visión de las tardes y las mañanas se ha referido, es verdadera, le dijo el ángel, y tú guarda la visión porque es para muchos días. O sea, no es ahora, Daniel, que va a suceder esto. Esto falta mucho tiempo.
Y así fue. Y yo, Daniel, dice, quedé quebrantado. Estuve enfermo algunos días y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión. Y yo, dice Daniel, no la entendía. Claro, nosotros sabemos, ahora entendemos estas visiones, porque como digo, pues el tiempo ya ha pasado, ¿verdad? Pero Daniel, dice él, se puso, hasta se enfermó, se enquebrantó, porque le parecía algo terrible. Imagínense el poder ver cómo ese cuerno pequeño destruía a los santos y hacía barbaridad. Para él se espantó realmente, ¿verdad? Así que vemos nosotros de que nuevamente Dios nos quiere dar visiones de lo que todavía falta, hermanos, por llegar. Todavía falta un poquito. Estamos en los pies de la estatua. Estamos al final de los tiempos. Dios en su gran misericordia nos revela el futuro porque nos ama, porque quiere que nos salvemos, porque quiere que busquemos en su palabra, que estudiemos. Si usted no sabe estudiar la Biblia, miren, nosotros tenemos estudios bíblicos varios días durante la semana. Tenemos estudios los días martes, estudios los días miércoles, estudios los días sábados. Estamos constantemente con diferentes grupos de personas reuniéndonos, estudiando la palabra de Dios. Estudia la palabra de Dios, querido hermano, querido amigo, tú que nos estás escuchando. Aprende a no ser engañado. Entiende que Dios quiere salvarte y te ama profundamente. Y para ti es el mensaje del libro de Daniel. Entonces, quiero terminar diciendo una cosa. Ustedes verán que se mencionó que hasta 2300 tardes y mañanas iba a ser la última profecía y de paso la profecía más larga de toda la Biblia. Vamos a hablar un poquito más acerca de esa profecía en el siguiente capítulo, así que no es por eso no expliqué nada al respecto en esta ocasión, porque en el próximo capítulo vamos a estudiar esa profecía y otra profecía que está dentro de esa misma profecía, que es la profecía de las 70 semanas. Así que no se lo pierdan. Yo sé que no son capítulos muy fáciles de estudiar, pero aprendamos que es una carta de amor que Dios nos ha mandado y debemos estudiarla y comprenderla para que estemos listos, para que nadie nos engañe, para que cuando Jesús venga seamos parte de ese pueblo que el Señor viene a buscar. Vamos a terminar con una oración. Nuestro bendito Padre que estás en el cielo, gracias, Señor, por tu gran amor, por tu gran misericordia al querer alcanzarnos a nosotros, que aunque somos pecadores, Señor, y reconocemos que no tenemos derecho a nada, Señor, pero aceptamos la gran misericordia que tú has tenido con nosotros al darnos al Señor Jesús para que muera por nosotros, pague por nuestros pecados y en lugar de nosotros morir, vamos a vivir eternamente gracias al sacrificio de Jesús. Padre querido, enséñanos para que no nos engañen, para que nosotros podamos estar de pie en el día de la venida de Jesús. Bendice a todos los que se han conectado, Señor. Bendice a aquellos que lo van a ver más tarde en YouTube. Quédate con nosotros, guárdalos, protégelos y permítenos tener un santo día de sábado y gozarnos en tu presencia. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Señor les bendiga a todos